Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ay, qué emocionante que Dios nos ama a todos y entregó tanto amor en un momento de sufrimiento que fue la cruz. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga una vez más. Estamos aquí para bendecirte, para glorificar y valorar sí, el nombre de Jesús. Qué bueno que me escuchaste y me encontraste viendo la palabra de Dios. Nunca te apartes de ella, porque hoy vamos a ver un tema muy emocionante. A continuación, bienvenidos a su canal. El tema es la Reforma Protestante. 5 solas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Veamos el antecedente, o sea, la historia del que por qué tú y yo hoy somos tan, pero tan bendecidos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Veamos lo siguiente. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero cuelga sus 5 tesis, o 5 solas, como es conocido el día de hoy, en la puerta del Palacio de Wittenberg, Alemania. Cansado de tanta tradición y vano ritual. ¿Cómo así? Él pertenecía a la Iglesia Católica y él estando allí se cansó de que tenía que hacer todo el proceso de la Eucaristía, que le llaman, y bautizar a los bebés y vender indulgencias. Imagínate eso, vender indulgencias, es decir, vendían, por ejemplo, a los borrachos, que si imagínate mataban a alguien, no estaba, ¿verdad? Le vendo el acta firmada por el Papa renombrado en aquel momento y su pecado era perdonado. Imagínate eso, qué barbaridad. Entonces él era un estudiante, un sacerdote, un joven universitario aplicado que amaba a Dios así como tú y yo, y él no entendía cómo así, que estaba pasando, y conforme él madurando, investigando, leyendo la Biblia así como tú y yo, él fue entendiendo muchas cosas. Y él dijo, no, eso no está bien. Y un día, cuenta la historia y en la película podemos ver cómo él está haciendo el ritual y de repente él se detiene y mejor se va y dice, ya no voy a hacer esto. Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, porque él leía y estudiaba, analizaba, porque Dios a ti, a mí nos da un hermoso y gran cerebro para analizar y leer la palabra de Dios. Pero cuando él decidió hacer eso, cuando tú y yo decidimos salir de la comunidad, ir a predicar el evangelio a las calles, a las ciudades, a los barrios más pobres, al centro de salud, donde hay muchos enfermos, que tú puedas decir, ay no, mejor no los toco, pero con el Espíritu Santo, ¿sabes lo que es ver? Te nace amor y deseo por predicar a las demás, pero entender que eso fue lo que hizo Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesucristo, derramar toda su sangre, el predicarle a la gente, enseñarle a abrazarla, bendecirla, darle muchos besos a los niños, a las niñas, darles de comer y ropa nueva a los que no tenían, muchas cosas. Entonces, él fue comprendiendo esto y mucho más. Y sabes que los reformadores deben ser la iglesia, la principal actora de este siglo, Y las universidades, tú estudiante universitario, el Estado, el pueblo, las escuelas públicas y las escuelas privadas, amén. También las ONG y muchas más organizaciones cívicas, políticas, militares, indígenas, de cualquier sea su ideología, pero que se unan a la reforma de nuestro país, de nuestra gente, empezando por ti mismo. Vas a entenderlo. Así empezó Lutero, cambió el mismo. Yo también cambié a sí misma a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, no
por mis propias fuerzas. Aclaro, es por la palabra de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en mi país también le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, que nos da la capacidad de votar y echar nuestra boleta y decidir con nuestro voto en secreto qué queremos, qué no queremos, si estamos de acuerdo con una decisión, algún cambio de ley, etc. Y el Congreso o el Senado, que le llaman en Estados Unidos, y las personas que legislan, o bien las personas que se dedican al derecho a la ley, eso se llama el Congreso aquí en mi país. Pero en fin, por eso debemos orar y bendecir a nuestras autoridades que se dedican a la jurisprudencia y al derecho. Como ya te lo he enseñado, la palabra de Dios está el derecho y las bases, de cual todas las constituciones y los países del mundo han sacado sus leyes, los derechos humanos, las cartas magnas, los pactos colectivos, ¿sí? Entonces, veamos cómo Martín Lutero de una manera muy importante y guiada por Dios descubre esto. La primera sola, veamos, la primera sola. Tenemos un favor inmerecido que nos demuestra que no podemos pagar el favor de Dios hacia nuestras vidas. El morir de Cristo en la cruz del Calvario, pagando todos nuestros pecados, nos hace a nosotros no solo ser ejemplo en lo espiritual, sino también en nuestra vida cotidiana, evitando Jesucristo así la ira de Dios, del Padre, sobre nosotros, la ira de Dios que es sobre Jesús. Entonces esa es solo gracia, favor inmerecido. Veamos la otra sola. Y la base bíblica, antes que me olvide, está en Gálatas 2:21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. La ley fue anulada. Me refiero a la ley de Moisés, pero no a los 10 mandamientos. ¿Ok? Aclaro, puntualizo eso. Amén, aleluya, gloria a Dios. Luego también tenemos esa es la primera sola. Luego tenemos la segunda sola, que es la palabra de Dios, ¿sí? Sola escritura. ¿Por qué sola la escritura? Porque solamente la palabra de Dios trae cambios verdaderos y profundos a nuestra vida, a la vida del hombre. Y es la base de nuestra fe cristiana, ¿sí? Es la base de nuestra fe cristiana. Entonces, tenemos que entender y recordar que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para exhortar, para crecer en todo lo que necesitemos para poder inspirarnos hasta hacer canciones, hacer discursos de la palabra de Dios. Todo está ahí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, recuerda que la palabra de Dios está siendo criticada, pero aún así, créeme que hay personas que roban el libro porque quieren hacer la palabra de Dios, porque no invierten en tu iglesia, en tu liderazgo, en tu comunidad para regalar Biblias, porque la palabra de Dios es la que está haciendo la base y lo importante para hacer cambio en la vida del hombre, porque la palabra de Dios es el manual de nuestra vida, es esa lámpara, ya lo dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Luego también tenemos la otra sola, que es la salvación, solo la salvación, porque la salvación viene por medio del nombre de Jesús, el nombre de Jesús, ¿ok? Y eso lo encontramos en Hechos 4:12. El verdadero valor de la iglesia, dijo Martín Lutero, y de todos nosotros debería ser, y es, dijo él, el santísimo evangelio y la gloria de Dios. Entonces, Hechos 4:12 nos dice, solo por medio del nombre de Jesús hay salvación. Amén. Entonces, luego tenemos la otra sola, ¿verdad? La cuarta. Pues la fe, sola la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La fe.
porque por ella, escucha bien, dice Hebreos 11:1, alcanzaron buen testimonio los antiguos, los profetas y los adoradores de Dios. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituidos nosotros y el universo. Amén. Por la palabra de Dios. Mira, porque Dios es verbo y acción, como lo hemos venido enseñando y estudiando en Juan. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos da esta sola de la fe, la sola de la salvación. Entonces, como decía, son 5 tesis o 5 solas. ¿Por qué Martín Lutero le colocó así? Porque es algo trascendental e importante en nuestra vida cristiana y que tú lo sepas. Y si eres líder, si eres pastor, si eres apóstol, profeta, debes enseñarlo. ¿Por qué? Porque yo desconocía esto, imagínate. Y entonces, conociendo nuestro canal 27, nuestro hermoso canal que Dios nos regaló en Guatemala, imagínate, yo empecé a ser instruida, a darme la cuenta de la historia, de cómo la iglesia vino a parar aquí a América. Entonces, por eso es importante que conozcamos esto. Entonces, ya para ir terminando, la quinta, la más importante, es sola Cristo. Solo Cristo. Solo Él es el camino al Padre. Juan 14:6, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Y entonces Él es la piedra angular. Él es el león de la tribu de Judá. Él es nuestra bendición. Y por eso es que se llama este ministerio y el blog. Y la persona que Él se ha demostrado así mismo conmigo, el fiel y el verdadero. Me encanta el texto de Apocalipsis 19:11, léelo y dice, el caballo en un caballo blanco, y Él es el fiel, y Él es el verdadero Dios, amén, y Él es la base, Él es nuestra autoridad suprema, amén, así que te dejo las 5 solas, porque solo esos 5 fundamentos, 5 poderosos del Evangelio de Cristo, es lo que nos da salvación, fe, gracia, favor inmerecido, y nos da un Padre, un Dios eterno, maravilloso, poderoso, amoroso a la vez, que es Jesús y el autor y consumador de nuestra fe. Por eso nuestra fe no es vana, por eso el Evangelio no da vergüenza, por eso el Evangelio es poder de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios, tal como lo dice Hebreos 12. Así que suscríbete, comparte, dale like, léelo, analízalo, pregunta, y ahí están las 5 solas. Dios te bendiga.